Buenas noches muchachos, buenas noches, les digo buenas noches porque el video lo estoy realizando en horas de la noche. Entonces, bueno, como le había mencionado, vamos a realizar un ejercicio. Vamos a presentar en video el desarrollo de este ejercicio con las respectivas explicaciones. Este ejercicio consiste en que de una calicata se extrae una muestra de suelo saturado, ojo muchachos, saturado, compuesta por arcilla, cuyo volumen es de 0.027 metros cúbicos. El peso específico natural de este suelo es 19 kN metro cúbico y el porcentaje de humedad es del 30%. Nos dan también el peso específico del agua, ¿sí?, que es de 9.81 kN metro cúbico. Entonces, inicialmente yo en todos los ejercicios que les ponga sobre estos les voy a exigir que me dibujen el diagrama de fases. De ahí ya se podrá calcular la relación de vacíos y la gravedad específica. Entonces, ¿de qué se trata el diagrama de fases? Vamos a acá. Existen dos tipos. Existe cuando tenemos un suelo parcialmente saturado, que es un diagrama de fases trifásico. ¿En qué consiste? Está compuesto por la fase gaseosa, o sea el aire, la fase líquida, o sea el líquido o el agua de la muestra de suelo, y la fase sólida, ¿sí?, o sea el suelo sólido o los sólidos de la muestra de suelo. Entonces a su mano izquierda encontramos el volumen, cómo está compuesta las fases del volumen en una muestra de suelos, y a la mano derecha los pesos. Entonces, en el volumen tenemos los volúmenes del aire, del agua y del sólido. El volumen del agua y el volumen del aire, la suma de esos dos son mi volumen de vacíos. Entonces mi volumen total estará compuesto por el volumen de vacíos y el volumen de los sólidos. Ahora, para mis pesos, entonces para los pesos tenemos el peso del aire, que va a equivaler a 0, siempre va a ser igual a 0 el peso del aire. Tenemos el peso del agua y el peso de los sólidos. Tenemos el peso total de la muestra, que va a ser el peso del agua y el peso de los sólidos. Esto es para un suelo parcialmente saturado. Vamos a ver cómo se distribuye el diagrama de fases en un suelo completamente saturado, como lo es el del ejercicio. Entonces, el suelo ya va a ser un diagrama bifásico. ¿Por qué? Porque solamente va a estar compuesto por líquidos y sólidos. ¿Por qué por aire no? Porque cuando hablamos de un suelo completamente saturado, quiere decir que todos los intersticios de aire que habían están completamente saturados por agua. Entonces, lo mismo para mi volumen. El volumen se va a repartir de la siguiente manera: el volumen del aire, que va a ser igual a 0 esta vez porque ya no va a haber espacios de aire, y el volumen del agua. El volumen de vacíos entonces quiere decir que va a ser mi volumen de agua. El volumen de los sólidos y el volumen de vacíos van a componer mi volumen total de la muestra. Y acá tenemos en los pesos el peso del agua y el peso de los sólidos, que el peso total de la muestra es el peso del agua y el peso de los sólidos. Básicamente en eso se compone mi diagrama de fases de suelo. Entonces volvemos al ejercicio. Dibujar diagrama de fases. ¿Qué conocemos? De aquí conocemos el volumen, el peso específico natural y el porcentaje de humedad. Vamos acá. Digamos que este es el diagrama de fases para mi ejemplo. Entonces de acá nomás, aquí podemos reemplazar nuestro volumen total de la muestra que nos lo están dando. Por el momento escribimos eso. Vamos a comenzar entonces. ¿Qué datos tenemos? Tenemos datos. Los datos que tenemos son el volumen total, ¿cierto?, que son 0.027 metros cúbicos, 0.27 metros cúbicos, y el volumen
y perdón, el peso específico de el peso específico natural, que en este caso va a ser mi peso específico saturado. ¿Por qué saturado? ¿Por qué? Porque pues es una muestra saturada, que va a ser de 19 kilonewtons metro cúbico. Listo. Ahora mi contenido de humedad, que lo vamos a denominar con la letra W. El contenido de humedad me dice que es del 30% el porcentaje. Vamos a ponerlo en fracción decimal, que va a ser el 0.30. Esos son mis datos conocidos. ¿Cómo comenzamos? Inicialmente vamos a tratar de calcular nuestros pesos, ¿sí? Porque tenemos volumen, tenemos nuestro peso específico natural. Entonces creo que podemos ir acá a nuestro pool de fórmulas, ¿cierto? Y determinar. Decimos que tenemos un suelo saturado y buscamos el suelo saturado, y el suelo saturado me dice que el peso específico saturado es igual al peso total de la muestra sobre el volumen total. Volvemos acá, entonces me dice que el peso del gamma saturado es igual a el volumen total, ¿cierto? El peso total sobre el volumen total, ¿cierto? Entonces despejamos el volumen, el peso total. ¿Por qué? Porque conocemos el volumen total y el gamma saturado. Entonces el peso total va a ser igual al gamma saturado por el volumen total. Va a ser igual a 513 newtons, pero nosotros queremos nuestras unidades en kilonewton y tenemos ya nuestros kilonewton. Conocemos entonces el peso total. El peso total es de 0.513. Vamos a nuestro diagrama de fases y lo anotamos. El peso total es 0.513. Listo. Ahora sí, ¿qué necesitamos? Necesitamos calcular. Miren, si vemos nuestro diagrama de fases, necesitamos calcular nuestro peso del agua o nuestro peso de sólidos, ¿cierto? Nosotros sabemos que nuestro contenido de humedad, es igual a ¿qué? Al peso del agua sobre el peso de los sólidos, ¿cierto? Entonces despejamos el peso del agua y decimos que el peso del agua vamos a hallarlo con el contenido de humedad por el peso de los sólidos. A este le vamos a llamar 1. Ahora, nosotros sabemos que nuestro peso total de la muestra es igual a el peso de ¿qué? A ver, de el peso del agua más el peso de los sólidos. Entonces, el peso del agua más el peso de los sólidos. Entonces, a este lo va a llamar 2. ¿Qué pasa? Vamos a reemplazar. Reemplazamos 1 en 2, ¿cierto? No, que ¿cómo reemplazamos 1 en 2? ¿Por qué? Porque tenemos
dos ecuaciones, que es la 1 y la 2, y dos incógnitas que son las mismas. Tenemos de incógnita el peso del agua y el peso del sólido. En esta también el peso del agua y el peso del sólido. Lo que quiere decir que algebraicamente podemos determinar, obtener los valores, porque tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. Entonces vamos y hacemos la acción de reemplazo. Tenemos peso total por el peso del agua, que en el peso del agua va a ser el contenido de humedad por el peso de los sólidos, ¿cierto? Inmediatamente más el peso de los sólidos. Entonces sacamos factor común. Entonces vamos que aquí factor común y peso de, sacamos factor común y despejamos WS, el peso de los sólidos, ¿cierto? Entonces WS va a ser, W total vamos a hacerla así paso a paso para que no. W total va a ser igual a WS por W más 1, ¿cierto? A nosotros despejar WS, entonces aquí pongámoslo mejor acá, factor común, y aquí despejamos WS. Al nosotros despejar WS, que es el peso de los sólidos, entonces tenemos que el peso total de la muestra es igual a el contenido de humedad más 1, ¿cierto? Entonces como este software funciona con la determinación de parámetros o de la determinación de las incógnitas, aquí tenemos muchas incógnitas que no se determinan, pero entonces tenemos que volverlas a copiar. Sí, entonces ya estoy aquí ya. Entonces 0.395 kilonewtons en nuestro peso del sólido. Vamos y lo anotamos en nuestro diagrama de fases. Entonces nuestro peso sólido es 0.395 kilonewtons. Entonces ahora fácil, tenemos nuestro peso, tenemos nuestro peso de sólido. Vamos a calcular nuestro peso del agua, ¿cierto? Que es muy fácil, como peso total de la muestra menos el peso de los sólidos, es igual, esto lo volvemos a poner en kilonewtons, es igual a 0.118. kilonewtons. Listo, tenemos nuestros pesos. Ahora nosotros sabemos que el gamma del agua, ¿cierto?, que nuestro gamma de agua es igual a
el peso del agua sobre el volumen. Ven aquí, colocámoslo en su índice del agua sobre el volumen del agua, cierto. Entonces vamos a despejamos el volumen del agua. ¿Por qué vamos a despejar volúmenes? Si nosotros nos fijamos, el índice de vacíos o la relación de vacíos está en términos de volúmenes. Es muy importante conocer los volúmenes, ¿cierto? Y nosotros estamos realizando esta fórmula: el peso del agua sobre el volumen del agua. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos el peso del agua, que siempre es constante, y conocemos el peso del agua, que ya lo acabamos de determinar. Entonces el volumen del agua va a ser igual a el peso del agua sobre el gamma del agua. Esto va a ser igual a no hemos determinado nuestro gamma de agua, entonces vamos a determinarlo por aquí. Aquí vamos a determinarlo, nuestro gamma del agua. Nuestro gamma del agua es, nos dicen que es 9.81 kilonewton metro cúbico. Entonces lo hacemos aquí. Yo no lo quiero en litros, yo estoy trabajando con metros cúbicos y listo. Pues tenemos el volumen del agua, que es 0.012. Vamos acá a nuestro diagrama y nos dice que el volumen del agua es 0.012 metros cúbicos. Ahora sí, para calcular el volumen de sólido es fácil: volumen total menos el volumen del agua. Entonces calculemos el volumen de sólidos. Vamos a calcularlo por aquí. Vamos a poner este más acá arriba y vamos a calcular el volumen de sólidos, que es igual al volumen total menos el volumen de el agua. Yo no lo quiero en litros, lo quiero en metros cúbicos, que es lo que estoy trabajando, y va a tener que 0.015 metros cúbicos. Listo. Ahora sí, vamos acá. Listo, tenemos nuestro volumen de sólidos. Entonces, ¿qué dice nuestra relación de vacío? Nuestro índice de vacío lo podemos calcular con el volumen de vacíos, que en este caso es nuestro volumen del agua, y nuestro volumen de sólidos, que en este caso ya lo tenemos también. Entonces nuestra relación de vacíos va a ser igual a nuestro volumen del agua, que va a ser 0.012 volumen del agua sobre el volumen de los sólidos. Esto va a ser igual a 0.808. Ahora, ¿qué nos piden? Nos piden gravedad específica. La gravedad específica, ¿cómo viene dada? Me dice que es el gamma de sólidos sobre el gamma del agua, y nosotros tenemos que conocer el gamma de sólidos. ¿Cuál es el gamma de sólidos? El gamma de sólidos, el peso específico de los sólidos, es el peso de los sólidos sobre el volumen de los sólidos. Entonces calculamos el gamma
gamma S, que es igual al peso de los sólidos sobre el volumen de los sólidos. Esto es igual a, yo quiero esto en kilonewton metro cúbico. Listo, ahora sí, mi gravedad específica va a ser igual a, acá estaba, el gamma de los sólidos sobre el gamma del agua. Entonces yo lo tengo aquí, el gamma de los sólidos sobre el gamma del agua. Y nuestra gravedad específica va a estar determinada como 2.67, 2.7. Sabemos que la gravedad específica no tiene unidades, es adimensional, pero sí tiene unos rangos normalizados, más o menos de 2.4 a 2.7, 2.8 se encuentra la gravedad específica de los suelos. Entonces quiere decir que el ejercicio no está erróneo, está resuelto de buena forma, de buena manera. Espero les haya servido, muchachos. Recuerden, muchachos, que esto es un abrebocas para todos los ejercicios que tienen que realizar en casa. Entonces espero que estudien bastante, que tengan bastantes preguntas para el día que hagamos la resolución de dudas de estos ejercicios. Entonces, pues nada, muchachos, feliz noche. Buenas noches, muchachos. Buenas noches, les digo buenas noches porque el video lo estoy realizando en horas de la noche. Entonces, bueno, como les había mencionado, vamos a realizar un ejercicio. Vamos a presentar en video el desarrollo de este ejercicio con las respectivas explicaciones. Este ejercicio consiste en que de una calicata se extrae una muestra de suelo saturado, ojo muchachos, saturado, compuesta por arcilla, cuyo volumen es de 0.027 metros cúbicos. El peso específico natural de este suelo es 19 kilonewton metro cúbico y el porcentaje de humedad es del 30%. Nos dan también el peso específico del agua, ¿sí?, que es de 9.81 kilonewton metro cúbico. Entonces, inicialmente yo en todos los ejercicios que les ponga sobre estos les voy a exigir que me dibujen el diagrama de fases. De ahí ya se podrá calcular la relación de vacíos y la gravedad específica. Entonces, ¿de qué se trata el diagrama de fases? Vamos acá. Existen dos tipos. Existe cuando tenemos un suelo parcialmente saturado, que es un diagrama de fases trifásico. ¿En qué consiste? Está compuesto por la fase gaseosa, o sea el aire, la fase líquida, o sea el líquido o el agua de la muestra de suelo, y la fase sólida, ¿sí?, o sea el suelo sólido o los sólidos de la muestra de suelo. Entonces a su mano izquierda encontramos el volumen, cómo está compuesta las fases del volumen en una muestra de suelos, y a la mano derecha los pesos. Entonces, en el volumen tenemos los volúmenes del aire, del agua y el sólido. El volumen del agua y el volumen del aire, la suma de esos dos
son mi volumen de vacíos. Entonces mi volumen total estará compuesto por el volumen de vacíos y el volumen de los sólidos. Ahora, para mis pesos. Entonces, para los pesos tenemos el peso del aire, que va a equivaler a 0 siempre va a ser igual a 0 el peso del aire. Tenemos el peso del agua y el peso de los sólidos. Tenemos el peso total de la muestra, que va a ser el peso del agua y el peso de los sólidos. Esto es para un suelo parcialmente saturado. Vamos a ver cómo se distribuye el diagrama de fases en un suelo completamente saturado, como lo es el del ejercicio. Entonces, el suelo ya va a ser un diagrama bifásico. ¿Por qué? Porque solamente va a estar compuesto por líquidos y sólidos. ¿Por qué por aire no? Porque cuando hablamos de un suelo completamente saturado, quiere decir que todos los intersticios de aire que habían están completamente saturados por agua. Entonces, lo mismo para mi volumen. El volumen se va a repartir de la siguiente manera: el volumen del aire, que va a ser igual a 0 esta vez porque ya no va a haber espacios de aire, y el volumen del agua. El volumen de vacíos entonces quiere decir que va a ser mi volumen de agua. El volumen de los sólidos y el volumen de vacíos van a componer mi volumen total de la muestra. Y acá tenemos en los pesos el peso del agua y el peso de los sólidos, que el peso total de la muestra es el peso del agua y el peso de los sólidos. Básicamente en eso se compone mi diagrama de fases de suelo. Entonces volvemos al ejercicio. Dibujar diagrama de fases. ¿Qué conocemos? De aquí conocemos el volumen, el peso específico natural y el porcentaje de humedad. Vamos acá. Digamos que este es el diagrama de fases para mi ejemplo. Entonces de acá nomás, aquí podemos reemplazar nuestro volumen total de la muestra que nos lo están dando. Por el momento escribimos eso. Vamos a comenzar entonces. ¿Qué datos tenemos? Tenemos datos. Los datos que tenemos son el volumen total, ¿cierto? Que son 0.027 metros cúbicos, 0.27 metros cúbicos, y el volumen el peso específico el peso específico natural, que en este caso va a ser mi peso específico saturado. ¿Por qué saturado? ¿Por qué? Porque pues es una muestra saturada, que va a ser de 19 kilonewtons metro cúbico. Listo. Ahora mi contenido de humedad, que lo vamos a denominar con la letra W. El contenido de humedad me dice que es del 30% el porcentaje. Vamos a ponerlo en fracción decimal, que va a ser el 0.30. Esos son mis datos conocidos. ¿Cómo comenzamos? Inicialmente vamos a tratar de calcular nuestros pesos, ¿sí? Porque tenemos volumen, tenemos nuestro peso específico natural. Entonces creo que podemos ir acá a nuestro pool de fórmulas, ¿cierto? Y determinar. Decimos que tenemos un suelo saturado y buscamos el suelo saturado, y el suelo saturado me dice que el peso específico saturado es igual al peso total de la muestra sobre el volumen total. Volvemos acá. Entonces me dice que el peso del gamma saturado es igual a el volumen total, ¿cierto? El peso total sobre el volumen total, ¿cierto? Entonces despejamos el volumen, el peso total. ¿Por qué? Porque conocemos el volumen total y
conocemos el volumen total y el gamma saturado. Entonces el peso total va a ser igual al gamma saturado por el volumen total, va a ser igual a 513 newtons, pero nosotros queremos nuestras unidades en kilonewton y tenemos ya nuestros kilonewton. Conocemos entonces el peso total. El peso total es de 0.513. Vamos a nuestro diagrama de fases y lo anotamos. El peso total es 0.513. Listo. Ahora sí, ¿qué necesitamos? Necesitamos calcular, miren, si vemos nuestro diagrama de fases, necesitamos calcular nuestro peso del agua o nuestro peso de sólidos, ¿cierto? Nosotros sabemos que nuestro contenido de humedad, el contenido de humedad es igual a ¿qué? Al peso del agua sobre el peso de los sólidos, ¿cierto? Entonces despejamos W, podríamos decir que WS si queremos. Entonces vamos acá y decimos que WS es igual a ¿qué pasó? Pues, despejamos el gamma del agua, el peso del agua, y decimos que el peso del agua vamos a hallarlo con el contenido de humedad por el peso de los sólidos. A este le vamos a llamar 1. Ahora, nosotros sabemos que nuestro peso total de la muestra es igual a el peso de ¿qué? A ver, de el peso del agua más el peso de los sólidos. Entonces el peso del agua más el peso de los sólidos. Entonces a este lo va a llamar 2. ¿Qué pasa? Vamos a reemplazamos 1 en 2, ¿cierto? No, que ¿cómo reemplazamos 1 en 2? ¿Por qué? Porque tenemos dos ecuaciones, que es la 1 y la 2, y dos incógnitas que son las mismas. Tenemos de incógnita el peso del agua y el peso del sólido. En esta también el peso del agua y el peso del sólido. Lo que quiere decir que algebraicamente podemos determinar, obtener los valores, porque tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. Entonces vamos y hacemos la acción de reemplazo. Tenemos peso total por el peso del agua, que en el peso del agua va a ser el contenido de humedad por el peso de los sólidos, ¿cierto? Inmediatamente más el peso de los sólidos. Entonces sacamos factor común. Entonces vamos que aquí factor común y peso de, sacamos factor común y despejamos WS, el peso de los sólidos, ¿cierto? Entonces WS va a ser, W total
W total, vamos a hacerla así paso a paso para que no. W total va a ser igual a W S por WS por W más 1, ¿cierto? A nosotros despejar WS, entonces aquí pongámoslo mejor acá, factor común, y aquí despejamos WS. Al nosotros despejar WS, que es el peso de los sólidos, entonces tenemos que el peso total de la muestra es igual a el contenido de humedad más 1, ¿cierto? Entonces como este software funciona con la determinación de parámetros o de la determinación de las incógnitas, aquí tenemos muchas incógnitas que no se determinan, pero entonces tenemos que volverlas a copiar. Sí, entonces ya estoy aquí ya. Entonces 0.395 kilonewtons en nuestro peso sólido. Vamos y lo anotamos en nuestro diagrama de fases. Entonces nuestro peso sólido es 0.395 kilonewtons. Entonces ahora fácil, tenemos nuestro peso, tenemos nuestro peso de sólido. Vamos a calcular nuestro peso del agua, cierto, que es muy fácil. Como peso total de la muestra menos el peso de los sólidos, que es igual, esto lo volvemos a poner en kilonewtons, es igual a 0.118. kilonewtons. Listo, tenemos nuestros pesos. Ahora nosotros sabemos que el gamma del agua, cierto, que nuestro gamma de agua es igual a el peso del agua sobre el volumen. Ven aquí, colocámoslo en su índice del agua sobre el volumen del agua, cierto. Entonces vamos a despejamos el volumen del agua. ¿Por qué vamos a despejar volúmenes? Si nosotros nos fijamos, el índice de vacíos o la relación de vacíos está en términos de volúmenes. Es muy importante conocer los volúmenes, ¿cierto? Y nosotros estamos realizando esta fórmula: el peso del agua sobre el volumen del agua. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos el peso del agua, que siempre es constante, y conocemos el peso del agua, que ya lo acabamos de determinar. Entonces el volumen del agua va a ser igual a el peso del agua sobre el gamma del agua. Esto va a ser igual a
no hemos determinado nuestro gamma de agua, entonces vamos a determinarlo por aquí. Aquí vamos a determinarlo, nuestro gamma del agua. Nuestro gamma del agua es, nos dicen que es 9.81 kilonewton metro cúbico. Entonces lo hacemos aquí. Yo no lo quiero en litros, yo estoy trabajando con metros cúbicos y listo. Pues tenemos el volumen del agua que es 0.012. Vamos acá a nuestro diagrama y nos dice que el volumen del agua es 0.012 metros cúbicos. Ahora sí, para calcular el volumen de sólido es fácil, volumen total menos el volumen del agua. Entonces calculemos el volumen de sólidos. Vamos a calcularlo por aquí, vamos a poner este más acá arriba y vamos a calcular el volumen de sólidos, que es igual al volumen total menos el volumen de el agua. Yo no lo quiero en litros, lo quiero en metros cúbicos, que es lo que estoy trabajando, y va a tener que 0.015 metros cúbicos. Listo. Ahora sí, vamos acá. Listo, tenemos nuestro volumen de sólidos. Entonces, ¿qué dice nuestra relación de vacío? Nuestro índice de vacío lo podemos calcular con el volumen de vacíos, que en este caso es nuestro volumen del agua, y nuestro volumen de sólidos, que en este caso ya lo tenemos también. Entonces, nuestra relación de vacíos va a ser igual a nuestro volumen del agua, que va a ser 0.012 volumen del agua sobre el volumen de los sólidos. Esto va a ser igual a 0.808. Ahora, ¿qué nos piden? Nos piden gravedad específica. La gravedad específica, ¿cómo viene dada? Me dice que es el gamma de sólidos sobre el gamma del agua, y nosotros tenemos que conocer el gamma de sólidos. ¿Cuál es el gamma de sólidos? El gamma de sólidos, el peso específico de los sólidos, es el peso de los sólidos sobre el volumen de los sólidos. Entonces calculamos el gamma S, que es igual al peso de los sólidos sobre el volumen de los sólidos. Esto es igual a, yo quiero esto en kilonewton metro cúbico. Listo. Ahora sí, mi gravedad específica va a ser igual a, acá estaba, el gamma de los sólidos sobre el gamma del agua. Entonces yo lo tengo aquí, el gamma de los sólidos sobre el gamma del agua. Y nuestra gravedad específica va a estar determinada como 2.67, 2.7. Sabemos que la gravedad específica no tiene unidades, es adimensional, pero sí tiene unos rangos normalizados, más o menos de 2.4 a 2.7, 2.8 se encuentra la gravedad específica de los suelos. Entonces quiere decir que el ejercicio no está erróneo, está resuelto de buena forma, de buena manera.
Espero les haya servido, muchachos. Ya continuaré con los demás ejercicios.